La ciencia de la fertilidad. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Ciencia de la Fertilidad. Les recordamos que este podcast pertenece al programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Yo soy la doctora Mónica Olavarría y en nombre del doctor Alejandro Sánchez, que es mi compañero, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es un poquito difícil porque en muchas ocasiones ni siquiera lo consideramos. Como que asumimos que esa parte es como algo muy mecánico, como si fuera un tubo, no sé, ahorita lo vamos a ir platicando y de repente se nos olvida que existe. Entonces, para eso trajimos el día de hoy desde Oaxaca, lo cual la verdad es que agradecemos muchísimo y de corazón estamos muy agradecidos porque esta doctora nos hizo favor de venir desde allá. Les voy a presentar. Ella es la doctora Daniela Paz. La verdad es que no puedo explicarles lo agradecida que estoy que haya tomado la invitación. O sea, se lo dijimos, la invitamos y cuando nos dijo que sí y que qué día, la verdad es que estábamos muy sorprendidos y muy agradecidos porque sabemos que si de por sí para los que viven en la Ciudad de México es pues a veces complejo llegar, el tráfico, la lluvia, 1500 cosas, pues venir de otro estado todavía ha de ser mucho más complejo y entonces estamos, la verdad, muy agradecidos y muy emocionados de tenerte aquí presentes. Al contrario, Moni, el agradecimiento de corazón es mío por invitarme a tu espacio y sobre todo por ser médicos inclusivos. Están incluyendo a médicos de todo el país. Yo que estoy en el sur y a veces se olvidan del sur. La verdad, para nosotros es un honor que nos inviten a tu espacio. Pues muchas gracias, Dani, por venir. Y el día de hoy queremos platicarles de algo que es un factor que de repente como que lo olvidamos, ¿no? O sea, el factor cervical. Cuando nosotros empezamos esto de fertilidad, hace ya unos ayeres, todavía se hablaba, ¿no? Todavía estaba en los libros de cuáles eran los factores, que si el factor endocrinovárico, que si el factor uterino, que si el factor tuboperitoneal, el factor cervical y luego decíamos el factor masculino. Y luego como que de repente desapareció, ¿no? O sea, este uso indiscriminado de antibióticos previo a las capturas, previo a las transferencias. Entonces decían, pues ya no lo tienes que estudiar porque pues, o sea, ya está pasado de moda, ¿no? O sea, por ahí todavía libros más antiguos hablaban de estudios muy específicos, ¿no? Sí. Que en la mañana platicábamos que si estaba muy locochón eso o no. Pero ya más recientemente como que el mundo se lo olvidó, ¿no? O sea, ya. Claro. Y fíjate que hablar del cervix es algo muy bonito porque del 5 al 10% de las causas de infertilidad están en el cervix. Y a veces tú lo puedes corregir en consulta sin que tu paciente llegue a un ciclo de in vitro y te lo van a agradecer toda la vida, ¿no? Y creo que hay que empezar desde pues la anatomía del cervix. Una que muchas pacientes ni siquiera saben qué es el cervix o desconocen, sí, claro, ¿no? Y toda la importancia de porque es ahí donde se encuentran, pues, o donde empieza el camino para la fecundación. Claro, totalmente. ¿Cuántos espermas se quedan ahí, no? ¿Cuántos espermas se quedan ahí por una infección en el cervix? Pero bueno, si hablamos desde cuando nos formamos y estamos en el vientre de nuestras mamás y empieza la unión de los conductos de Müller en el día 40 post-fecundación, y desde ahí puede haber anormalidades en el cervix. ¿Cuántas pacientes te han llegado con una hipoplasia de cervix, una agenesia de cervix o cualquier otra alteración anatómica, ¿no? Claro, completamente. Y fíjate que ahorita que estás diciendo de las alteraciones anatómicas, antes de ya irnos de lleno con las infecciones, que siempre que hablamos de cervix tenemos que hablar de infecciones, se me hace muy curioso que, bueno, que yo sé que es bien controversial y ya lo hemos platicado en este podcast, si hacerle histeroscopía a todas las pacientes o no y todo este asunto, ¿no? O sea, pero justo con la histeroscopía, cuando entras, que es esta camarita que va a pasar por el cervix, la entrada es el cervix, ¿estás de acuerdo? Así es. Y cuando vas viendo, o sea, de repente ves cosas como muy, o sea, siempre les tengo que decir que el cervix es como este tubo, ¿no? Entonces el tubo, por aquí van a pasar los espermatozoides. Y de repente tenemos, o sea, cervix que son, así los ves, y lisito por todos lados. Y luego hay unos que dices, ay, Diosito santo, no sé qué, por dónde voy, porque todo se ve súper tortuoso, feo. Sí, justo nosotros porque hacemos histeroscopías y vemos un poco más allá del cervix, pero es lo que yo te decía, algunas cosas se resuelven en la consulta simplemente poniendo un espejo vaginal. Claro, porque sí. ¿Cuántas pacientes no logran embarazarse porque tenían un pólipo cervical? Totalmente. Pero bueno, tendríamos que hablar de
la anatomía del cérvix, como ese canal, porque existe un endocérvix y un exocérvix. Y ese cérvix pues tiene diferentes glándulas, bueno, no glándulas, sino más bien epitelio. En el endocérvix está el epitelio cilíndrico, el cual se une con un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Y que muchas veces el epitelio cilíndrico, cuando vierte o crece de más por el efecto estrogénico, puede producir un ectoprión y el ectoprión generar más flujo, claro. Y ese flujo pues hacer que los espermas no logren ascender, ¿no? Hay que recordar que el pH del cérvix es ácido, justo para pues prevenir una infección o evitar que la paciente tenga ascenso de bacterias de la vagina hacia la pelvis. Sin embargo, pues bueno, ahorita que hablemos de infecciones, tú sabes que hay unas que sí logran pasar esa barrera del pH ácido, ¿no? Pero te decía, lo que es toda la anatomía y cómo el cérvix puede ser el factor, uno de los factores tan importantes para que logremos quedar embarazadas, pues yo creo que vale la pena siempre explorarlo en la primer visita. Sí, correcto. Y fíjate que una de las cosas es cuando dices pongan un espejo, ¿no? O sea, pongan un espejo y también hagan una prueba de transferencia, ¿no? O sea, a pesar de que sea, que a lo mejor no vaya a ser una paciente que va a acabar en una infertilidad, o sea, que necesita una reproducción asistida de un in vitro, sí creo que es importante pasar un catéter para ver que tenga permeabilidad, porque se nos olvida que de repente en esta oncofobia que de repente tenemos, pues hay un montón de mujeres que se sometieron a procedimientos que nada más me congelaron un poquito, me lo quemaron un poquito, me quitaron un cachito por virus del papiloma humano, y entonces ya de repente cuando llegan, pues son cérvix que hicieron mucha cicatriz. Exacto. Y no pasa, ¿no? Sí, a mí me pasa, bueno, yo ya de entrada a toda paciente de primera vez les pongo un espejo vaginal. Nada más con sentarte ya estás identificando si hay infecciones o no. Claro. ¿Ves el flujo? Evidentemente, si ves un flujo lechoso que huele mal, ya yo les ofrezco luego tomar un tanto Papa Nicolau como un cultivo para enfermedades de transmisión sexual. Y me he dado cuenta que al tomar el Papa Nicolau no entra el cepillito. Espillito. A veces no entra y dices, ay, pues cómo no, o sea, si no entra el cepillo, sí, claro. Aquí está el factor, ¿no? Y muchas veces también esas pacientes que ya tuvieron una cirugía como una crioterapia, he tenido pacientes que de plano les cierran el cérvix. Totalmente. Tuve una que como nos costó trabajo, le hicimos como 3 histeoscopías para lograr permeabilizar el cérvix. Sí. Porque aunque tuviéramos que saltar a un in vitro, forzosamente tienes que pasar el catéter. Totalmente. O te das cuenta de los cérvix cortos, cérvix que ya tuvieron algún procedimiento y dices, bueno, si se me embaraza tengo que poner un cerclaje cervical porque va a generar una incompetencia. Entonces el cérvix la verdad es de que tiene mucha importancia y no se le hemos dado. Sí, lo olvidamos, ¿no? Sí, ándale. Empezando por el punto G. Sí, totalmente, como que lo hemos olvidado, sí, o sea, sí estoy de acuerdo. Y había un artículo por ahí que siempre nos llama la atención de las contracciones del cérvix, ¿no? O sea, o sea, y regreso, o sea, es como de histeroscopía que iban pasando y cómo te vas dando cuenta cómo se va cerrando, ¿no? Como vas pasando y se va cerrando y hay otros que no, que están completamente abiertos, ¿no? Entonces lo que decían ellos era que a lo mejor el que tenía más contractibilidad cervical, pues eran pacientes que a lo mejor les costaba más trabajo embarazarse porque cuando iban los espermas en camino se iban contrayendo, ¿no? Entonces era como más difícil el paso. Sí, y es que también justo el cérvix, ¿cuántos espermas se quedan ahí? Y el cérvix capacita los espermas. Eso es súper importante. Recuerden que de la eyaculación que se queda en la vagina, únicamente el 10% de los espermas logran llegar hasta el óvulo. Claro. Y pues obviamente muchos ya se quedaron ahí en el cérvix por el pH por el pH y por la secreción, que esta secreción, pues como sabemos, cambia de acuerdo al día del ciclo, el cual durante la fase ovular, pues ya es más acuosa, donde permite que los espermas suban. Claro. Y justo esta parte, ¿no? O sea, hablemos del pH, hablemos del como un poquito de microbiota, claro, porque no, o sea, también de esta parte. Tú dices, yo pongo, o sea, llega mi paciente y le pongo el espejo y le tomo Papa Nicolau y le tomo su cultivo, ¿no? O sea, o sea, por lo menos la sugerencia, ¿no? O sea, yo creo que sí debería de ser a todas, ¿no? O sea...
Forzoso. Creo que todos los médicos debemos hacerlo. O sea, no debemos olvidarnos de la clínica. Muchas veces con la clínica resuelves por lo menos ese 10% de infertilidad que se le acusa al cervix, ¿no? Y al menos yo cuando llegué en Oaxaca, antes, cuando hice reproducción era una. Al inicio pues era la que me formaron, pero con el paso del tiempo dices, ay, pues tengo que resolver porque mi población es diferente. Totalmente. Y la verdad es de que de cada 10 cultivos que tomo, 7 tienen infección. Totalmente, sí. Y lo que más hay, micoplasma. Y asintomáticas, que esa parte es súper importante porque te dicen, pero no tengo síntomas. Ok, sí. Pero, o sea, estamos 100% seguros de que estas dos infecciones, que son los principales enemigos, que es el micoplasma y el ureaplasma de la fertilidad, son la gran mayoría de las veces asintomáticas, ¿no? Así es. Y sobre todo que los micoplasmas existen muchas variedades. Existen hasta 17 especies que pueden afectar a la humanidad. Y son unas bacterias, las bacterias más pequeñas, más se le tiene que dar más tiempo de estudio porque están haciendo resistencia. Y existen hasta 17 especies que pueden generar una infección en el hombre, desde neumonías, uretritis gonocócicas, enfermedad pélvica inflamatoria. Y pues si nosotros lo detectamos en el consultorio, pues estamos evitando un parto pretérmino, estamos ayudando a que los espermas sí logren subir y fecundar. Justo es algo que siempre me llama un poquito la atención. Porque además hay artículos más recientes que hablan de que micoplasma y ureaplasma, bueno, por lo menos el micoplasma podría ser parte de la microbiota vaginal normal, ¿no? Entonces, a veces es difícil explicarle a una pareja, no sé tú cómo lo veas, pero a veces es difícil explicarle a una pareja el decirles, te tengo que hacer un examen de enfermedades de transmisión sexual. Y sobre todo aquellas que vienen para infertilidad, ¿no? O sea, pero ¿cómo? Pues si te estoy diciendo que le soy fiel a mi esposa, le soy fiel a mi esposo y no podemos tener bebés, o sea, como hablar de este tipo de cosas a veces hasta un tabú, ¿no? Pero tienes una, o sea, me habías comentado que el micoplasma es como de las bacterias más chiquitas, ¿no? Entonces es difícil de cultivar. Fíjate que el cultivo tiene que ser por PCR. Okay. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que das tratamiento. Yo les hacía nuevamente un cultivo para corroborar que se haya quitado la bacteria y otra vez positivo. Y dices, ¿cómo? No, ¿Me voy a aventar otros 14 días de tratamiento? Pues resulta que estas bacterias hacen memoria. Ok. Entonces, hay que esperarnos de 3 a 6 semanas para corroborar que la paciente ya no tiene. Y si te sigue saliendo positivo, porque cuántas veces no nos ha pasado que sigue saliendo positivo, pues bueno, entonces tienes que cultivar la bacteria ya no por PCR. Ok. Ajá, sin ocupar otro tipo de cultivo. Ya como cultivos, como tal. Específico. Ok. Sí, sí están, cuando hablamos de la PCR es de que está presente, ¿no? No sabemos en qué cantidad, puede ser leve, moderado o muy abundante. Exacto, justo eso lo platicaba con un infectólogo y me decía lo que dijiste, ¿no? Los micoplasmas son parte de la flora vaginal, pero ¿por qué considerarlos una enfermedad de transmisión sexual? Porque existe una sobrecolonización de estos micoplasmas. Y la verdad es de que entre más parejas sexuales, pues más sobrecolonización. Evidentemente, si la pareja le es fiel, pues ni te va a salir en la PCR, ¿no? Sí, porque la cantidad del micoplasma va a ser baja. Que también yo justo a veces siempre les digo como de ¿qué tanto es? O sea, pues es una enfermedad de transmisión sexual porque sí, obviamente tiene transmisión de, como pene-vagina, pero cuando hablamos de esto, o sea, a lo mejor en una paciente que tiene mucha vaginosis, muchas cándidas de repetición, y entonces empiezan a aparecer, o sea, les damos tantos tratamientos también nosotros, que entonces propicias que este tipo de bacterias pues crezcan, ¿no? O sea, yo a veces sí pienso, sí será nada más así como de, no sé, o sea, como que ya sabes, como más filosófico, como que pienso que gran parte de por qué ahora los vemos más, no sé si es porque encontramos a la PCR y ahora sabemos cómo estudiarlas, que también puede ser, ¿no? O sea, ya dices, bueno, pues ya tengo un aparatito que lo hace por mí, o porque hemos dado tantos antibióticos que ya son las que están sobresaliendo, ¿no? Bueno, claro, o sea, todo esto de los antibióticos ha venido a cambiar en nuestra microbiota en todo, en todos los aspectos. Pero al menos yo en el aspecto clínico sí me he dado cuenta que tiene un
un flujo característico. Claro. Incluso un olor diferente. Eso es importantísimo porque la verdad es que muchas veces no lo sabemos distinguir. Digo, es lo que te decía, en cuanto a las poblaciones, yo no sé aquí cómo les va. Claro, mi población es diferente. Yo manejo pacientes de todos los tipos, ¿no? De escasos recursos, clase media y pues uno que otro de clase alta, pero la verdad es de que he tenido cultivos donde me sale ureaplasma, micoplasma y todavía en el Papanicolau Gardnerella. O algunas hasta con clamidia, ¿no? 4 bacterias en una sola paciente. Y dices, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no va a cursar con infertilidad? Claro, o sea, ahí todas las bacterias se compiten para hacer como barrera para que los espermas no pasen, ¿no? Sí. Y en cuanto a esto, entre más infecciones tengamos, leía yo acerca de los anticuerpos antiesperma. Claro. Se supone entre más infecciones, más contacto tenga el esperma con las infecciones, puede generar anticuerpos, que es lo que platicábamos en la mañana. ¿Qué tan cierto es? Sí, o qué tan estudiable, ¿no? Porque justo platicábamos en la mañana que había como un estudio de que necesitaba que la pareja tuviera relaciones sexuales y luego correr, ¿no? Entonces decíamos, o sea... Es algo perverso, ¿no? Claro, o sea, 2024, ¿qué tanto? O sea, vamos a hacer este estudio de... El test postcoital. Sí, claro, a ver, señora, tenga relaciones con su esposo y córrale al consultorio para que le hagamos el test, ¿no? O sea, sí, ya es como, ya suena hasta chistoso, ¿no? Sí, claro, ese test postcoital de Sims-Schuner todavía estaba en el manual de la OMS del 2000, en la 4ª edición, pero ya en la 5ª y 6ª edición ya gracias a Dios, el manual de la OMS. Por eso te digo que, o sea, que cuando yo estudiaba sí estaba, ¿no? O sea, y ahorita ya lo sacaron y por eso, o sea, creo que en el momento en que lo sacan, o sea, porque desde mi perspectiva es un estudio que cae en lo ridículo, que era muy útil en esa época, pero porque a lo mejor no había la PCR, no había estudios mucho más avanzados, lo sacan y se nos olvida, ¿no? O sea, automáticamente ya todo el mundo dijo, se curó el factor cervical, ya no hay nada más que hacer. Yo nunca he hecho un test de esos. No, pues claro que no. Para mí fue enseñanza, sí. ¿No? O sea, pero sí creo que esta parte que es muy importante, Dani, es de que platiquemos, de que no se nos puede olvidar y que de repente nuestras ideas como de, oye, pues si el micoplasma, el ureaplasma y la clamidia se curan con acitromicina, dale a todas acitromicina antes. No. Claro, exacto. Bueno, es que muchos hacen eso, pero ya empieza a haber más resistencia. La acitromicina, ¿ya cuántos tienen resistencia a la acitromicina? Y por eso muchos menos dosis únicas, ¿no? Fíjate que estuve claro, las dosis únicas, que además amamos las dosis únicas, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad de estar en un congreso en FIGO y nos metimos a justo esa enfermedad de transmisión sexual. Ellos decían que FIGO es de la Federación Internacional de Ginecólogos y este congreso es muy social, ¿no? Es muy como más de perspectiva de género, de cómo hacer que países de tercer mundo con alta índice de pobreza tengan un adecuado estado de salud, ¿no? Entonces ellos que era de enfermedades de transmisión sexual, decía que gracias a las dosis únicas, gracias a que damos tratamientos sin hacer cultivos, gracias a que yo siempre les digo de que de repente te mandan el WhatsApp de tengo un flujito, no sé qué, bla, bla, y les sueltas el óvulo así como si fueran dulces, sí. O la misma paciente se automedica, claro, ¿no? Claro, que ya llegan ya medicados. Es que empecé con comezón y me puse tal óvulo. Entonces, pues ya como hay óvulos que tienen el antimicótico, el bactericida, todo, pues ya como que se les hace fácil, ¿no? Y entonces ellos lo que decían es que estos usos de dosis únicas lo que habían generado es que la citromicina tuviera una resistencia altísima a nivel global, ¿no? O sea, que ya de hecho para clamidias ya no iba a ser el indicado, o sea, que esperáramos las actualizaciones de las guías, porque ya no iba a ser como parte de como monotratamiento, porque pues ya no lo habíamos acabado, ¿no? Sí, de hecho en la R de Milán comentaron que el tratamiento era forzoso por 14 días con vibramicina. Pero también yo creo que ya como se está pues generalizando, porque no solamente como biólogo lo das, lo indicas, sino ya los médicos generales, la misma paciente que ya le dijo fulanita, yo tomé la vibramicina por 14 días, ya ellas mismas lo hacen, ¿no? Total, sí. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con estas bacterias, se les tiene que dar más tiempo de estudio y quizás
estandarizar más el tratamiento, porque ya empieza a haber mucha resistencia a citromicina, a vibramicina, y pues en algún momento va a llegar a otro antibiótico que pueda atacarlas directamente. ¿No? Y que son difíciles, ¿no? Porque no son unas bacterias como que sean tan fáciles de tratar o que respondan perfecto a las penicilinas, ¿no? Entonces o sea, sí empieza a ser como un ámbito de que cuando lo vemos, pues es, pues bueno, tiene una infección cervical, pero pues en realidad es la vía de entrada, ¿no? O sea, claro. Es tu barrera, es tu defensa, porque después de eso están tus órganos, ¿no? O sea, sí puede pasar una infección ruda y... Claro, la verdad es de que, por ejemplo, yo nunca había visto una infección una enfermedad pélvica por clamidia hasta que me tocó operar a una paciente por hidrosalpinx. Y bueno, las adherencias perihepáticas que están descritas en el libro, me tocó verlo, ¿no? Ajá. Me ha tocado ver pacientes que operamos por láparos, igual por hidrosalpinx, donde no encuentras ni el útero. Sí, o sea, de tan adherida. Sí, claro. Y la verdad es de que son, pues, bacterias asesinas. O sea, totalmente. Y las pacientes deben saber que, pues, el hecho de tener múltiples parejas, pues sí compromete su fertilidad. Sí, totalmente. O sea, que bueno, que la prevención va a ser lo más importante, ¿no? O sea, además de acudir obviamente cada año con su ginecólogo y todo este rollo, pues sí que el uso de protección de barrera. Sí, a pesar de que tengamos, o sea, porque como que de repente los hormonales nos han dado un poco de más libertad, ¿no? Pero, o sea, al final siempre el uso de barrera va a ser clave para, o sea, la salud reproductiva. Sí, porque la verdad es de que se están incrementando los casos de VIH, hepatitis C. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Y eso creo o considero que como médicos nos corresponde hacer prevención. Sí. Ahorita que hablamos del factor cervical, bueno, gran parte del factor cervical son las infecciones. Yo creo que un 70% lo puede resolver siendo leal, siendo fiel. Ándale, sí. Y otra parte que, o sea, las infecciones, la parte anatómica y luego las partes iatrogénicas, ¿no? O sea, tener mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, no todos los virus de papiloma humano van a producir cáncer, no caer en el pan, o sea, como de cuando detectas un virus de papiloma humano, la parte más importante es no corro, no grito y no empujo, ¿no? Claro. Sí, porque por el BPH, ¿cuántos cervix han quedado estenosados? Sí. A todos les ofrecen su crioterapia o, pues no sé, cualquier procedimiento, esferolisis, un ASA, y pues quedan cervix cortos, cervix cerrados. Sí. Hasta por ectropio, con incompetencia, ¿no? Sí. O sea, cosas normales y que queremos ahí, vamos a meterle mano, vamos a quemarlo, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que es un factor bien, o sea, como que parecería bien sencillo, pero sí tiene ahí un chiste, tiene su historia, o sea, desde la capacitación espermática, como bien nos lo decías, que dices, o sea, bueno, pues, o sea, si no, o sea, de algo debe de servir, ¿no? No está de adorno y es el primer paso para los espermatozoides. Dani, muchas gracias por acompañarnos. Este tema, súper importante porque sí, justo lo tenemos bien olvidado, ¿no? Olvidado. Y resuelve el 5-10% de la infertilidad. Entonces ya, ¿cómo se llama? La magia, ¿no? O sea, como la pandemia que nos hacía la magia de embarazar a pacientes infértiles. Sí, también acá. No, pero sí, o sea, pues sí, si es la tapa, tiene que ser, o sea, sí la entrada. Sí, claro. Yo creo que en algún momento, así como todo está regresando a cuestiones de alimentación orgánica. Claro. En esto también tenemos que regresar a cuestiones de tratar de tener una buena salud sexual. Totalmente. Oye, y ya, o sea, como ya para terminar, o sea, ya hablamos como de cuáles son las principales, de los tratamientos que van a ser como los más indicados, obviamente el tratamiento de la pareja, ¿no? Porque esto es de dos y siempre. Y, o sea, después de que tengo dos como cuestiones que creo que son importantes que las recalquemos. Terminas los tratamientos e inicias después otro, o sea, ¿vuelves a repetir como para estar seguros de que no está o ya no repites? Repito el cultivo 3 o 4 semanas después. Ok. Para estar bien seguros de que no está y como... Y la mayoría pues sí ya salen negativas, ¿no? Y esas que me salen positivas, ya les hago el otro tipo de cultivo. O sea, para ya ver antibióticos, ¿no? O sea, antibiograma.
Perfecto. Y cuando ya una vez que terminas los tratamientos, restableces microbiota, ¿qué haces? Así, normalmente sí les doy. Bueno, es que con esto de la microbiota es un poco difícil hablar del tema porque no hay un medicamento que te la restablezca. Sí les doy gel o tabletas y también vía oral. Ahorita que están muchos medicamentos vía oral que supuestamente te restablecen la microbiota, pero tú sabes que la microbiota, pues, es difícil estudiarla, ¿no? Cambia de la vagina, cervix, útero, incluso del útero va cambiando o ascendiendo el tipo de microbiota. Sí, claro, y es difícil estudiarla, ¿no? Si de por sí es difícil estudiarla a nivel endometrio, en donde podríamos tomar una muestra, a nivel cervical, pues, ¿cómo le haces, no? ¿Sabes? Lo que sí me gusta hacer es, si me sale positiva, les doy tratamiento y también, sé que esas bacterias se alojan también en las salpinges, ¿no? Y hacen que los cilios se paralicen. A mí me ha funcionado hacerles una histeroscopía después de haber terminado el tratamiento. Qué interesante. Porque es como, pues, darle una enjuagada a las salpinges y les das de inducción de la ovulación y al poco tiempo se te embarazan. Mira, sí, ¿no? Totalmente. Ya les estoy pasando a todos mis secretos. No, pero sí es importante, considero que cambia de acuerdo a la población. Quizás aquí en Ciudad de México o hacia el norte no vean tantas infecciones como yo veo. Pues no, sí se ven. Sí, yo creo que sigue siendo una parte importante de la consulta y creo que también cometemos muchos errores, ¿no? Como esto de dar antibióticos sin ver o no citarlas, no tomar cultivos. Creo que sí, de repente nosotros mismos propiciamos a que las infecciones sean más intensas. Sí, estoy de acuerdo. Claro. Sí. Cada quien hace lo que con lo que puede y con lo que tiene, estoy totalmente de acuerdo. Oye, Dani, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos hablado de este tema que es súper apasionante, porque además es importante que lo hablemos, es importante que digamos, no está bien de repente las conductas que tomamos de manera rutinaria como médicos, hay que empezar a cambiar y hay que empezar a regresar a conceptos que son muy básicos, pero que son muy importantes. Y darle su importancia al cervix. Claro. Porque ya una vez que embarazaste a la paciente, en todos tus seguimientos, en tu control, yo les hago ultrasonido endovaginal. Para medirlo. Porque ¿cuándo te das cuenta de una incompetencia? Sí. Sobre todo una paciente primeriza, ¿no? Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y eso, pues, prevenir morbilidades a futuro para las mamás y para los bebés. Para los bebés. Dani, pues ya nada más para terminar, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados siempre en este programa. ¿Tú cómo ves el futuro de la reproducción en México? Considero que vamos avanzando. Okay. Y México se va a posicionar de la reproducción justo porque somos médicos empáticos, médicos que hacemos, pues prácticamente le hacemos todo al paciente. Nosotros hacemos el ultrasonido, la histeroscopía, las operamos. Es un tratamiento, pues la verdad es de que prácticamente individualizado que en otros países no tienen. Si nos comparamos con Estados Unidos, la verdad es de que uno le hace el ultrasonido, otro le da la consulta, otro, y con nosotros es algo más personalizado. ¿Cómo veo el futuro de la medicina reproductiva en México? Más extranjeros nos van a llegar a nuestros consultorios. Ok, ya vamos a hacer ¿cómo se llama? Turismo médico, ¿no? Claro, sí, la verdad es que sí, cada día se ve más. Pues sí, creo que la calidad de la atención y que la verdad es que estamos bastante avanzados en la tecnología nos está permitiendo ese tipo de cosas. Pues bueno, mi Dani, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a ti, Moni.